Walking the streets of San Francisco in the cold winter air that starts. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a San Francisco. Después de visitar Los Ángeles, recorrer la ruta de la costa y visitar muchos lugares espectaculares, llegamos a la ciudad de la niebla. En este video, le vamos a mostrar algunos lugares que pudimos visitar, a pesar de las polémicas condiciones del tiempo. En San Francisco pasamos 3 noches, pero como la lluvia nos recibió al llegar y después de acomodarnos en nuestro alojamiento, ya no quedó tiempo para mucho más, así que solo pudimos disfrutar 2 días completos en la ciudad. Al día siguiente, el clima no estaba mucho mejor, pero pudimos recorrer varios lugares interesantes, como la catedral, el barrio chino y Union Square. También viajamos en el tranvía funicular y conocimos el Golden Gate. Comenzamos en la Grace Cathedral, una catedral de estilo gótico que se comenzó a construir en 1927 y se terminó en 1964, porque la anterior fue destruida por el incendio provocado por el terremoto de 1906. La entrada costaba $12 y como nos pareció mucho, no entramos. Caminar en San Francisco no es fácil. La ciudad está llena de calles con subidas y bajadas muy empinadas, que hicieron que la mayoría del tiempo nos moviéramos en nuestro vehículo. Sin embargo, esta primera mañana, hicimos todo a pie. Seguimos nuestro camino hasta Chinatown, uno de los barrios chinos más grandes fuera de Asia, y lo recorrimos hasta la Puerta del Dragón, en la esquina de Grant y Bush. Su historia comienza en la década de 1840, cuando los primeros inmigrantes chinos llegaron a San Francisco durante la fiebre del oro de California. El Chinatown abarca unas 20 manzanas y está lleno de tiendas con productos asiáticos, souvenirs y restaurantes, con una arquitectura y decoración típica del país más poblado del mundo. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a la esquina de Powell y Market Street, para conocer el cable car o tranvía funicular, otro icono de San Francisco. Esta parada es la cabecera y es donde lo dan vuelta con un plato giratorio. Ride the trainway through the bay, San Francisco trainway, hey. El tranvía fue inaugurado en 1878 y llegó a tener 23 líneas, de las que quedan solo 3. El costo del boleto es de $8 por persona y se puede comprar en el lugar. Por la tarde, fuimos a conocer otra de las atracciones típicas de la ciudad: las Painted Ladies o damas pintadas. En la esquina de las calles Steiner y Grove, se encuentra este conjunto de 7 casas de estilo victoriano y colores pastel, que se hicieron famosas por aparecer en varias películas y en la serie Full House. Las casas son hermosas y hay muchísimas de este estilo en la ciudad. Sin caminar mucho, en la siguiente cuadra, hay unas que son tanto o más lindas que las damas.
Más tarde, acompañados por la lluvia, fuimos a conocer el Golden Gate. Para mí, el icono más representativo de la ciudad. Silver sky above me, golden bridge below, raindrops softly falling in this gentle flow, wipers dancing slowly. Construido en 1937 y de color naranja tirando al rojo, para que se vea en la niebla frecuente de la ciudad, tiene 2.700 metros de largo, sus torres 227 metros de altura y la calzada por donde circulan los vehículos está a 67 metros del mar. Feel the magic in the air, driving through the air. I see you everywhere. Winding road ahead, river whispers down below. Cruzarlo tiene un costo de entre 8 y 9 dólares, que se pagan por una aplicación. Supuestamente el dispositivo de peajes que tienen los autos alquilados lo incluye, pero es algo que nunca nos quedó claro. Verifiquen antes de cruzar, para no recibir multas. Under cloudy skies, never said goodbye. Loving never dies. Staying in the moment, rain keeps falling down. Golden Gate in sight in this quiet town. Winding road ahead, river whispers down below. Driving through the pain, I see you everywhere. Winding road ahead, river whispers down below. Running through the pain, I see you everywhere. Wings of you and I, run the whispers down below. Running through the pain, I see you everywhere. Wings of you and I, run the whispers down below. Running through the pain, I see you everywhere. Wings of you and I, run the whispers down below. Running through the pain, I see you everywhere. Wings of you and I, run the whispers down below. Never say goodbye, loving never dies. Staying in the moment, rain keeps falling down. Golden Gate in sight in this quiet town. Al atardecer fuimos a conocer Lombard Street, una de las calles más famosas de San Francisco. La parte más conocida de Lombard Street es un tramo de una cuadra entre Hyde Street y Leavenworth Street, en el distrito de Russian Hill.
Es un tramo muy empinado con 8 curvas muy cerradas en zigzag, con lindas casas y canteros con flores. City vipers slide, feeling free inside. Por la noche quisimos visitar Fisherman's Wharf y el Pier 39, pero a las 8 cierran las tiendas y no hay casi nadie. Además es bastante oscuro. Reflections moving past, neon glow so fast. In this car we last, driving in the rain, washing all the pain. City whispers speeding down the lane, feeling so alive on the city drive. Nuestro segundo día comenzó con la visita a Fisherman's Wharf y el Pier 39. Los muelles son muy pintorescos y tienen muchas tiendas. Además, pudimos probar el plato típico de los muelles, clam chowder, una sopa cremosa de almejas, servida dentro de una pieza de pan. Es excelente. Tourists taking snapshots as the breezes blow, walking at the piers, feeling oh so free. Every step, every view, it's a symphony. Walking at the En esta ciudad también vivimos historias extrañas, como este señor, al que se le perdió el chofer y no le pudo pagar. San Francisco tiene una gran cantidad de estos vehículos, los taxis sin chofer. Los autos de marca Jaguar, de la empresa Waymo, de Google, son vehículos que circulan sin chofer por la ciudad. Están rodeados de cámaras y sensores y son bastante seguros, pero algunas veces no pueden detectar situaciones particulares, como el paso de un camión de bomberos o una ambulancia con el semáforo en rojo o en algún atasco en hora pico. Actualmente se agregó también la empresa Cruise, de Microsoft. Como el clima estaba un poco mejor que el día anterior, fuimos a recorrer los miradores del Golden Gate. Hay varios, tanto en el norte, en el condado de Marin, como en el sur, del lado de San Francisco.
Al norte pueden ir al Vista Point, al Golden Gate Viewpoint y a la Bahía Horseshoe. En el sur, tienen que conocer el Golden Gate Bridge, Welcome Center y Fort Point. Volviendo del puente, pasamos por el Palacio de las Bellas Artes. Es un edificio muy elegante, que fue construido en 1915 para la Exposición Internacional de Panamá Pacífico, que se destaca por las columnatas y colores, y que parece flotar sobre el lago. Por supuesto, hay mucho más para conocer en la ciudad. Entre estos lugares están la Torre Transamérica, la Coit Tower, el barrio de Castro, el Parque Golden Gate, la chocolatería Ghirardelli, Twin Peaks, la prisión de Alcatraz y mucho más. Y así terminó nuestra visita a la Ciudad de la Niebla. Al día siguiente partiremos hacia el interior, cruzando el Oakland Bay Bridge, para llegar a Mariposa, nuestra base para visitar el primer parque nacional de este viaje, Yosemite National Park. Nos vemos. Sunlight breaks the shrouded sky. Peace